Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Estamos en el curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial y vamos a dar inicio a nuestra sesión asincrónica correspondiente a la semana número 7. Eh, por favor, ingresen al TEC Digital e ingresen a la semana número 7. Estamos aquí en la semana número 7. Vamos a dar inicio a nuestra sesión asincrónica, la semana número 7. El objetivo de esta sesión de hoy es que vamos a comprender los fundamentos del modelado de ecuaciones estructurales y vamos a aplicar el modelado de ecuaciones estructurales en el programa Smart PLS 3 que hemos descargado en nuestras computadoras. Bien, la ruta de aprendizaje, y vamos a dar inicio a las actividades de la 14ª sesión virtual asincrónica del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Y en esta sesión vamos a describir los fundamentos de las ecuaciones estructurales y vamos a explicar cómo se aplican las ecuaciones estructurales en el programa Smart PLS 3. Muchas de estas cosas, pues ya estuvimos viendo un repaso muy general eh, de lo que es ecuaciones estructurales. Vamos a ahora hacer vamos a hacer una sesión en donde vamos a explicar, digamos, con detalle los fundamentos de las ecuaciones estructurales. Aquí tenemos, bueno, aquí voy a poner el video de esta sesión y en el archivo de Word que ustedes van a ver aquí, están algunos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja con ecuaciones estructurales. Bien, en el modelado de ecuaciones estructurales, el acrónimo es SEM, que es el modelado de ecuaciones estructurales. Las variables dependientes tienen cierta variación no explicada por la variable latente que es atribuible al error de medición. Esto es muy importante tomar en cuenta que las variables dependientes tienen alguna variación que no se explica, digamos, por la variable latente, sino que se refiere al error de medición. Entonces, no toda la variabilidad la absorbe la variable latente, sino que muchas veces esto es atribuible al error de medición. La normalidad de las variables es deseable. Esto incluso en el foro lo recordamos, estuvieron ustedes mencionando en el foro que muchos autores pues no, digamos, olvidan hacer algunas pruebas para probar la normalidad, digamos, y probar los supuestos. Y la representatividad de la muestra, vemos que el tema de muestreo siempre está vigente. Siempre es importante tomar en cuenta la normalidad de la muestra. La pregunta que vamos a responder es muy importante. ¿Es posible explicar un fenómeno complejo a partir de una serie de relaciones y variables en el conjunto de datos? Vean ustedes que muchas veces nos vamos a enfrentar a fenómenos complejos que tienen muchas dimensiones y que hay muchas variables. Entonces nosotros queremos explicar ese fenómeno complejo mediante relaciones, mediante variables latentes, mediante variables que miden estos constructos y queremos explicar ese fenómeno complejo a partir de relaciones y variables. Se utiliza cuando las variables son de tipo cuantitativa y cuando tenemos al menos 10 observaciones por variable. Y lo más importante, esto lo recalqué muchas veces, esto lo he recalcado muchas veces, que es importante que exista una teoría subyacente. Es importante que haya una teoría que apoye las relaciones entre las variables y los constructos. Es importante que exista una teoría, que exista un apoyo sustantivo que establezca las relaciones que vamos a ver en nuestro fenómeno complejo. O sea, que exista algo teórico, que exista por lo menos discusiones, por lo menos
que se nos diga qué hay que relacionar con qué. Bueno, es mejor no utilizarla cuando no se cumple lo anterior. Bien, para ver lo de las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones estructurales, perdón, diferenciales es otra cosa. Para ver lo de las ecuaciones estructurales, habíamos visto el programa Smart PLS. Vamos a abrir el programa Smart PLS. Está en la letra S, Smart PLS. Que lo habíamos instalado en nuestras máquinas, la versión estudiantil, que es una versión para toda la vida. La versión profesional creo que le dan 30 días a uno, y después de eso creo que uno tiene que, si le gusta el programa, si le gusta, a mí me gusta mucho, creo que puede, y si usted se quiere dedicar profesionalmente a ecuaciones estructurales, creo que hay que pagar, digamos, una licencia. No es muy cara, es una licencia anual, si usted quiere dedicarse profesionalmente a ecuaciones estructurales. Bien, habíamos descargado, bueno, habíamos abierto nuestro archivo de trabajo, nuestro archivo de burnout, que eran 100 observaciones, un archivo CSV. Ustedes vean que el archivo CSV es un archivo de texto separado por comas. Este archivo de burnout es el archivo que estábamos utilizando para poner a prueba, para ejemplificar esto del modelo, de modelo de ecuaciones estructurales. Bien, en Smart PLS habíamos abierto este fichero. Aquí tenemos el fichero burnout. Cuando abrimos un proyecto, veamos el proyecto, habíamos abierto, digamos, estos datos, dice 100 datos, una muestra de 100 datos. Hay 23 indicadores, no hay valores perdidos, y están separados por comas. Si ustedes pueden ver acá, bueno, la primera pantalla, pues, aparece un resumen, digamos, de los datos. Aparecen valores perdidos, la media, la mediana, el mínimo, el máximo, todos tienen la misma escala, la desviación estándar y la kurtosis y la asimetría de las variables. Vean que hacen una descripción muy general del contenido de las variables. Aquí en el segundo panel establecen la correlación entre los indicadores. Vean, tenemos demasiadas variables. Es muy difícil, créanme, visualizar esto así, de esta forma. Vean ustedes que cuando tenemos muchas variables, bueno, tenemos la gran ventaja que vamos a utilizar muchas variables. La gran desventaja es que en una matriz así de correlaciones es muy difícil visualizar, porque es muy fácil extraviarse. Entonces requerimos de otros procedimientos para ver la correlación, la relación entre las variables y los indicadores. El archivo de datos originales se ve de esta forma, como ustedes pueden ver, se ve de esta forma. Pueden verlo ustedes, son los datos que hay. Podemos verlo, vamos a ver si podemos verlo acá. Aquí creo que sí podemos verlo. Les voy a mostrar los datos originales, cómo se visualizan. Está. ¿Ves? Esta es la entrevista de burnout. Si ustedes recuerdan la entrevista de burnout, eran 22 ítems. Ustedes acá, te lo voy a mostrar. Eran 22 ítems, 22 preguntas que se hacían. Al final se hacía una suma de los valores, ¿verdad? Y con eso medían el burnout. Habían 23 ítems. 23 ítems, se les preguntaba a las personas preguntas acerca de cansancio, acerca de despersonalización, acerca de agotamiento, una serie de preguntas, y se le pedía a la persona pues que dijera, digamos, en una escala, si recuerdan el cuestionario, a ver si encontramos el cuestionario, vamos a ver acá, bueno, esta fue en la sesión anterior, el cuestionario está como por acá, vamos a verlo solamente rápidamente para que ustedes lo vean.
cuestionario burnout, aquí está. Aquí está el cuestionario burnout. Ustedes recuerdan el cuestionario burnout, era muy interesante porque se le hacían preguntas a las personas. Dice, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Dice, nunca, pocas veces al año, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas veces a la semana, todos los días. En una escala desde 0 hasta 6, y la persona tenía que marcar con qué frecuencia experimentaba cada uno de estos ítems. Entonces, vean ustedes que, vamos a cerrar acá, un momentito para ver. Bien, entonces, vean ustedes que estos son los resultados que podemos ver acá. Este es el archivo de datos originales. Tenemos 100 personas que se les aplicó el cuestionario, 100 personas a las que se les aplicó el cuestionario, y al final, pues, se midió el burnout, simplemente sumando los puntos que decían las personas. Bien, dejemos esto aquí. Vamos, esos son los datos. Después de importar los datos en el Smart PLS, hicimos un proyecto y importamos los datos. El siguiente paso fue crear una serie de, crear un gráfico en donde los círculos azules son las variables latentes, son las dimensiones. En el burnout, si ustedes recuerdan el burnout, veamos el burnout. En el burnout habían 3 dimensiones, que ustedes las pueden ver, las 3 dimensiones. Aquí un momentito, esto que pasa aquí. Aquí podemos ver, un momentito. Aquí podemos ver, dice, el cansancio emocional, dice la despersonalización y la realización personal. Tenemos las preguntas que corresponden a cada una de esas dimensiones. Entonces acá en el Smart PLS, el ejercicio era que usted asignara cada una de las variables en sus respectivos constructos. Ese era, digamos, el ejercicio que teníamos que realizar. Ahora, vean ustedes qué interesante. Tenemos las variables que corresponden a los constructos y tenemos también, esto habíamos visto que era un modelo reflectivo. Esto lo habíamos conversado cuando vimos la teoría acerca de ecuaciones estructurales. Habíamos visto que trabajaríamos con modelos reflectivos en donde las variables latentes reflejan, digamos, algunos de sus indicadores en las variables que estamos midiendo. Esos son los modelos reflectivos y son los modelos que más se utilizan. Significa que las variables latentes, los constructos, estas dimensiones, pues se reflejan en estas variables, que a su vez tienen un componente de error de medición. Error no medido por el constructo, sino que es provocado por el error de medición. Entonces tenemos que obtener la relación que hay entre cada una de las variables y el constructo respectivo. Esos son los indicadores reflectivos. Estos son los modelos reflectivos que vamos a utilizar. Habíamos hablado también acerca de los modelos formativos. Habíamos dicho de que los modelos formativos no vamos a utilizarlos porque estos, como su nombre lo indica, son para formar, son para generar, son para obtener indicadores que van a ser las variables latentes, y hay que conocer la combinación correcta de cómo combinar estas variables para formar las variables latentes. Estos modelos son muy poco utilizados. Hay que conocer muy bien, digamos, cómo se combinan estos modelos, cómo se combinan las variables también, cómo se combinan, digamos, cómo están las relaciones incluso entre las variables para generar los indicadores.
los modelos reflectivos son altamente, digamos, entre estos dos modelos, los modelos reflectivos son altamente intercambiables, porque usted puede quitar variables y puede incorporar variables. Puede quitar variables, digamos, si usted ve que esta variable es innecesaria, puede quitarlos y después puede poner otras variables. Los modelos formativos son un poco más rígidos, son un poco como son los que forman indicadores, entonces son un poco más rígidos, no son tan intercambiables. Esto lo habíamos comentado cuando habíamos hablado de las ecuaciones estructurales. Ven, dice, si los indicadores que causan la variable latente no son intercambiables, entonces estos son formativos. Vean ustedes que los modelos formativos no son intercambiables. Bien, entonces lo que vamos a utilizar van a ser modelos reflectivos. Los modelos reflectivos son muy intercambiables y correlacionados, entonces son reflectivos. Vamos a utilizar modelos reflectivos como el que tenemos en el Smart PLS. En estos momentos tenemos modelos reflectivos. Estos constructos se ven reflejados entre estas variables que tienen un componente de error que es que está causado por los errores de medición. Bien, tenemos estas relaciones, tenemos las relaciones de los constructos con la variable final, o sea, el evento, el fenómeno que estamos estudiando, burnout, que está compuesto por 3 dimensiones. Y aquí tenemos una variable, la que medimos. Ustedes recordarán que se midió el burnout, simplemente sumando los puntos y, bueno, también de alguna forma queremos ver si este constructo generado de alguna forma se ve reflejado en esta variable. Muy bien, entonces tenemos acá, hemos diseñado nuestro modelo. Este es el modelo que les propongo, el modelo que les presento. Entonces, vamos a estudiar el burnout. Vamos a estudiar el burnout. Hemos medido el burnout. Acá tenemos una variable reflectiva, una variable que se ve reflejada. Tenemos 3 constructos, 3 variables latentes acá, que a su vez se ven reflejadas en estas variables que son medibles. Entonces, tenemos este modelo. Muy bien. Estas son las ecuaciones estructurales. Entonces, estoy viendo acá, estoy viendo el archivo que dice acá. Estoy viendo el archivo que dice Smart PLS para ir explicando la teoría y también ir explicando el modelo. Bien, entonces, una vez que dibujamos el modelo en Smart PLS, entonces tenemos que probar la significancia de las relaciones entre las variables utilizando la técnica de bootstrapping. Entonces, vamos a ver cómo empieza la historia con Smart PLS, cómo se analiza un modelo de ecuaciones estructurales. Bien, básicamente tenemos que medir 2 cosas. Atención, medir 2 cosas. Lo primero, ver la relación entre las variables. Eso es. Entonces vamos a probar la significancia entre las relaciones entre las variables. Vamos a probar esa significancia. Si la relación que vemos entre las variables es significativa o no es significativa. Para eso se utiliza una técnica de remuestreo que se llama bootstrapping, que lo que hace es que se generan muchas muestras y a partir de eso uno puede calcular un p-value. Vea que la técnica es inferencial, es una técnica bastante fuerte, digamos, de bootstrapping, que es generar muchas muestras y a partir de eso, pues, calcular la significancia de la relación de la significancia de la relación entre las variables. En una segunda etapa, bueno, vamos a utilizar el algoritmo PLS para evaluar la fiabilidad y la validez del modelo. Por ahora solamente nos interesa, por ejemplo, la significancia de las relaciones entre las variables, utilizando la técnica de bootstrapping. Entonces apunten, por favor,
los dos pasos cuando uno estudia ecuaciones estructurales, el primero es estimar la significancia del modelo, es decir, ver si las relaciones que tenemos son significativas o no. Eso es. Entonces, vean ustedes que, bueno, eso es lo que nos piden en la asignación acá en el TEC Digital. Dice, en Smart PLC haga lo siguiente. Dice, ahora el proyecto Burnout con el modelo SEM reflectivo. Esto ya lo hicimos, ya lo abrimos. Y dice, y pruebe la significancia de las relaciones entre las variables utilizando la técnica del bootstrapping. Dice así, utilice un bootstrapping completo con 500 submuestras, al 5% de significancia, 2 colas, y la opción corregido por el sesgo. Entonces, el bootstrapping es una técnica de remuestreo. Una técnica de remuestreo que lo que hace es que genera muchas muestras, y a partir de esas muestras, muchas, cientos de muestras, uno puede calcular la significancia, digamos, de sus indicadores. Entonces, esto se hace de la siguiente forma. Entonces, recuerde, necesitamos sacar la significancia de nuestras relaciones. Esto es lo que queremos. Entonces, en Smart PLS, el método es bastante sencillo. Donde dice calcular, vayan donde dice bootstrapping, vea que están, hay varias cosas, hay varios tipos de cálculos. Esto lo vamos a ver en algún momento, pero el que ahorita nos interesa es el cálculo, es el remuestreo, bootstrapping. Entonces vamos a generar muchas muestras, vamos a generar muchísimas muestras. 500 son muestras, bueno, eso es más que suficiente. Vamos a calcular pues un bootstrapping básico, dice, corregido por el error y acelerado, dice. 2 colas y el nivel de significancia es 0.05. Estos son, digamos, los comandos básicos para calcular la significancia de las relaciones. Recuerden, la significancia de las relaciones. Esto es lo que nos interesa. La significancia de las relaciones. Iniciamos el cálculo. Y bien, vamos a ver una cosita. Bueno, ya terminamos los cálculos. Si ustedes pueden ver, se nos presentan todas las relaciones existentes en nuestro modelo. Ya tenemos el agotamiento con el burnout, tenemos la despersonalización con el burnout y tenemos la realización personal con el burnout. Aquí se nos presenta una tabla con los resultados de las muestras, el resultado del submuestreo. Y lo más importante son estos últimos dos valores, porque se nos presenta un estadístico de prueba T y se nos presenta una significancia para la relación, para cada una de las relaciones. Si ustedes recuerdan en estadística, los valores significativos es cuando el T o el valor de Z o el estadístico T es superior a 1.96. Esos son valores significativos, 1.96 y superiores. Pero aquí tenemos el p-value, tenemos el valor de la significancia. Entonces, ustedes acá, ustedes van al dibujo, vean ustedes que ahí se establece, vea que aquí adentro está el valor del T. 16.268. Ese es este valor que está acá, que es significativo. Dice acá, despersonalización con el burnout, tenemos 10.316, que también es significativo. Y la realización personal, también significativo, un poco menos, pero sí, todavía significativo. Entonces, vean ustedes que prácticamente esto son buenas noticias. Esto nos está diciendo de que las relaciones que hay en nuestro modelo, todas son significativas. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, que son
definitivamente hay relación entre los constructos con el fenómeno que estamos analizando. O sea, hicimos un muy buen trabajo al generar estos constructos, porque estos constructos, bueno, deberían estar asociados con el fenómeno final que estamos estudiando, y esa relación es significativa. Entonces, esto es lo más importante. Entonces, tenemos muy buenas noticias. Tenemos relaciones significativas de nuestro modelo, y todas ellas son significativas al 5%, incluso al 1%. Un detalle interesante podemos ver acá, podemos ver también que aquí adentro, ustedes ven, también aparece la significancia, el valor de t, digamos, de las variables con los constructos. Vea usted que esto también de alguna forma nos ayuda a filtrar, digamos, qué variables deberían estar, digamos, dentro del constructo y qué variables no deberían estar. Vean que todas son mayores a 1.96, y entonces todas deberían, en este caso, todas deberían estar. Aquí vemos, pues, todas prácticamente pues son mayores a 1.96, todas son significativas, y no solamente nos aparece la relación que hay entre los constructos, las variables latentes, que es lo más importante, las relaciones más importantes, estas relaciones, sino también las relaciones entre las variables y sus respectivos constructos, sus respectivas variables latentes. Entonces, este es el gran aporte que hace el primer análisis, el primer tipo de análisis que hacemos, que es el de probar la significancia de las relaciones entre las variables utilizando la técnica del bootstrapping. Muy bien. Entonces, este es un tipo de análisis que se hace, es un tipo de análisis. Con esto ya podemos escribir un pequeño informe, un informe de 3 o 4 páginas con los resultados más importantes, y subir, por favor, al TEC Digital antes de las 11:59 p.m. del 14 de septiembre. Esto es dentro de una semana. Ya con esto podemos presentar algunos resultados muy importantes con respecto a la significancia de las relaciones entre las variables utilizando la técnica de bootstrapping en nuestro modelo. Por favor, en el informe incluyan estos apartados, incluyan un título, incluyan su nombre, un resumen de 100 a 200 palabras. Resuman el informe, el contenido del informe, utilicen 4 o 5 palabras claves. En la introducción, pues informen el propósito y la importancia del trabajo. Vean ustedes que estamos utilizando pues datos que ustedes recopilaron de burnout, y estamos utilizando ya un modelo para explicar este fenómeno llamado burnout, que es bastante complejo. Estamos proponiendo un modelo de ecuaciones estructurales para estudiar el burnout. Presenten los materiales y los métodos, expliquen cómo se hizo el informe, los datos, las técnicas, los datos de burnout que ustedes calcularon. Mencionen las ecuaciones estructurales, mencionen el Smart PLS. Presenten los resultados, naturalmente los resultados más importantes en esta primera parte. En esta primera parte son las relaciones que hay entre los diferentes constructos y el fenómeno final, el fenómeno que estamos estudiando. Esta tablita que está acá, su significancia, presentan naturalmente este gráfico, ¿no? Este gráfico con sus relaciones, con sus valores de t. Incluso pueden ustedes poner la significancia. Vamos, ustedes editan un poquito la imagen, pueden poner la significancia. Muy importante que pongan este gráfico y que pongan pues la significancia, esta significancia que está acá. Bueno, alguna bibliografía en formato de APA y algunos anexos, incluyen gráficos, pueden incluir cuadros, una salida bueno, Stata no, porque no estamos usando Stata, sino que Smart PLS. En este caso sería de Smart PLS. Entonces,
Antes de completar las actividades de esta semana, es muy importante que conozcan las rúbricas de evaluación. Están las rúbricas de evaluación. Con esto, pues, pueden hacer un excelente informe preliminar. Aquí están las rúbricas. Ok, esto es lo que vamos a evaluar. Aquí están las rúbricas. Cada uno de los apartados, bueno, el título, nombre, el resumen, esto es una especie de checklist de todo lo que debe tener su informe. Un informe de 3 o 4 páginas con los resultados más importantes de las ecuaciones estructurales. Naturalmente, más adelante vamos a ver más tipos de análisis, otro tipo de análisis que se hace, la segunda parte de los análisis, pero esto ya es para una segunda parte. Acá. En la segunda parte, uno estudia la fiabilidad y la validez del modelo, pero esto lo vamos a hacer en una segunda parte para, digamos, para continuar estudiando esto de las ecuaciones estructurales. En la clase anterior, en la clase de ayer, estuvimos viendo algunos, digamos, algunos indicadores para medir la fiabilidad y la validez del modelo. Más adelante vamos a continuar, digamos, viendo, digamos, esto de la fiabilidad y la validez del modelo. Por ahora podemos solamente, digamos, estudiar esta primera parte, que es, digamos, 2 cosas que se estudian, que es la estimación de la significancia del modelo con el modelo de bootstrapping. Esto es importantísimo, sí. Las 2 partes son muy importantes, pero por ahora solamente concentrémonos en la primera parte, que es la estimación de la significancia del modelo, y en una segunda parte, pues más adelante vamos a ver, digamos, los indicadores de fiabilidad y validez del modelo. Muy bien. Bueno, jóvenes, esta es la asignación para el día de hoy. Esta es la asignación del día de hoy. Esta es la sesión para el día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda, por favor me escriben y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.